Buenos días, querida Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Dios en su gracia nos permite reunirnos nuevamente en el día 755, unidos en oración. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, dice Mateo 5:14. Frente a eso, creo que usted y yo somos responsables ante los ojos de Dios y ante los ojos de la comunidad de llevar el mensaje de la palabra de Dios ajustado estrictamente a lo que es la verdad, sabiendo que usted y yo somos luz del mundo. Y si somos luz del mundo, no podemos nosotros escondernos, ¿verdad? Vamos a orar para que el Señor permita que en este día, unidos en oración, vamos a tratar el tema de la ideología del género, que en estos tiempos se ha dado con una enorme fuerza tratando de distorsionar, torcer, cambiar el diseño original de nuestro Dios. Tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, debido a este tema tan controversial que se ha estado desarrollando las últimas décadas, permítenos a nosotros como Iglesia de la Alianza, Señor, presentar este tema de la ideología de género con la certeza, con la convicción de que tú nos has llamado a ser heraldos del Evangelio, a dar a conocer la verdad de tu palabra. Permite, oh Jehová, que en esta mañana donde se presente este tema, tu palabra sea escuchada por miles y miles de personas, oh Señor, en este país y en todos los lugares donde esta señal se presenta. Padre, necesitamos tu ayuda. Espíritu Santo, revísteme de tu poder para poder hablar con denuedo lo que dice tu palabra. Te lo pedimos con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La ideología de género, como se lo ha mencionado antes, es un tema complejo. Frente a estos temas controversiales, temas difíciles que en nuestra sociedad existen, la Iglesia no puede ser neutral. La Iglesia de Cristo siempre tiene que alinearse a la verdad y a la justicia. ¿Escuchó eso? Esto es importante entender. Frente a toda problemática social que ha existido, que existe y que existirá en el mundo, la Iglesia verdadera de Cristo no puede ubicarse en una posición neutral. Tiene que alinearse a la verdad y a la justicia, independientemente de lo que pueda tener como efectos colaterales, porque somos heraldos de la verdad. Somos la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Por eso es necesario enfrentar estos temas con valentía y verticalidad. Para entender un poco de la manera más profunda lo que es la ideología de género, tratemos de describir o analizar algunas definiciones. Veamos algunas de ellas. Por ejemplo, la palabra ideología. La palabra ideología es el tratamiento de las ideas, sus características, su origen. Viene del vocablo logos, que significa estudio, tratado. Es un sistema de pensamientos para ver y abordar la realidad. Eso es la palabra de ideología, que analiza, repito, y aborda la realidad. Esta palabra ideología es similar al concepto de la palabra pedagogía, que también es un tratado de la enseñanza, como la psicología, es un tratado de la personalidad, como la genealogía, es un tratado de la descendencia. Creo que es importante que captemos estas definiciones. Veamos otra.
la palabra género. La palabra género se refiere a cosas o seres vivos que tienen una naturaleza. Y desde la perspectiva sexual, la biología humana, de acuerdo a sus genitales, determina la existencia de dos géneros. El género femenino, características biológicas, anatómicas, fisiológicas de lo que es una mujer. Y el género masculino, características biológicas, anatómicas de lo que es un hombre. En esa dimensión tenemos que entender la palabra género. Pero hay un asunto importante aquí que se ha confundido. En la dimensión sociocultural de nuestra sexualidad, las características biológicas del género masculino y del género femenino han creado, esas características biológicas han creado un tipo de vestimenta. La cultura, por lo tanto, ha diseñado un tipo de vestimenta para el género femenino, un tipo de vestimenta para el género masculino. Ha desarrollado todo un conjunto de cosméticos que se utilizan unos para el género masculino, otro para el género femenino, como también el arte, la pintura, la literatura, la música, los servicios sociales. Toda la cultura ha elaborado en función del significado de género, sea masculino o sea femenino. Esto nos obliga a decir lo siguiente: no se ajusta a la verdad de la realidad. Recuerden el concepto de ideología que tiene que ver con el tratamiento de ideas que abordan la realidad. Repito este concepto: no se ajusta a la verdad de la realidad el pensamiento que la cultura define las características de género masculino o femenino. No es así. Por lo tanto, la cultura de género no ha creado la biología de género, porque en ningún momento, años atrás, la cultura ha dicho, bueno, a Luis se le asigna la posición de varón y a María la posición de mujer. De ninguna manera. La cultura de género no ha creado la biología de género. Es la biología de género, la diferencia anatómica, biológica y las características de lo que es el género masculino y femenino que han creado las costumbres culturales. La cultura de género nació de la biología natural, no lo contrario. Quiero repetir esto. La cultura de género parte de lo que es la biología natural y no lo contrario. Por otra parte, también es importante definir lo que es el ADN. Es el material genético de la célula en donde se encuentran los cromosomas que a su vez tienen el contenido de genes que indican las características hereditarias de los seres humanos. De estas características se definen genéticas, se definen el color de los ojos, el color de la piel, etcétera, como todos nosotros conocemos. Es importante indicar que el cromosoma del ADN enrollado presenta siempre o se presenta siempre en pares, se presenta siempre en pares. Querida iglesia, permítame decirle lo siguiente. Los hombres y las mujeres comparten 22 pares de cromosomas y solo el cromosoma 23 define el sexo del nuevo ser. Los varones y las mujeres compartimos 22 pares de cromosomas y solo el cromosoma 23 define el sexo del nuevo ser. Mujeres tienen el cromosoma XX y los varones tenemos el cromosoma XY. El cromosoma X del varón proviene de la madre y el cromosoma Y proviene del padre. Esto es importante. Así está hecho la naturaleza humana. Por lo tanto,
Cuando nace alguien, un ser, mujer o varón, no es posible cambiar esa estructura genética. No ha habido ni habrá la ciencia para que pueda cambiar esa estructura genética. Definamos ahora la palabra sexo. Según la Real Academia de la Lengua, la palabra sexo respecto a los seres humanos hace referencia de las características físicas, anatómicas, fisiológicas y cerebrales de lo que es un varón y de lo que es la mujer. Es la definición de sexo. Inclusive hay una autora llamada Sandra Wigelson, que es una neurocientífica, presenta y dice claramente en su investigación que el cerebro tiene sexo, es decir, el cerebro de una mujer tiene una estructura determinada y el cerebro de un varón tiene una estructura diferente. Estos aspectos indicados, que es un resumen ultra sencillo de la verdad de realidad que definen a los seres humanos bajo el diseño de Dios. Con estas definiciones previas, analicemos el libro de Romanos en el capítulo 1, que nos va a permitir tomar la verdad de la palabra de Dios para enfrentar esta ideología que se está introduciendo en nuestra sociedad llamada ideología de género. Romanos 1 del 14 al 16. Esta carta lo escribió Pablo de Tarso, que es el autor de la tercera parte del Nuevo Testamento. Dice el texto de Romanos que Pablo fue llamado a ser apóstol, separado, consagrado para predicar el Evangelio a los gentiles. Analicemos el versículo 14 del capítulo 1. Y es necesario analizar estos textos previos a estudiar la ideología de género para que usted y yo como Iglesia de la Alianza entendamos nuestra responsabilidad de que tenemos como miembros de la Iglesia de Cristo, cuya cabeza es el Señor. El Señor Jesucristo es la cabeza de toda iglesia y todos nosotros somos miembros de su cuerpo. Dice el versículo 14, estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. Eso dice el texto. Querida iglesia, así como Pablo, usted y yo somos deudores. Yo soy deudor con toda la comunidad en donde me desenvuelvo. ¿Por qué? Porque por gracia he recibido la salvación sin que yo lo merezca. Yo he sido rescatado de mi vana manera de vivir. Yo soy un resucitado. Jesucristo me resucitó habiendo yo estado muerto en mis delitos y pecados. Por lo tanto, en el entorno donde yo estoy, soy deudor. En el entorno donde usted está, querido hermano, hermana de la Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, usted es deudor. Tengo que esforzarme en dar a conocer la salida de la muerte de la sociedad. Y usted y yo somos heraldos para anunciar el Evangelio. Heraldos para anunciar el Evangelio de justicia, paz y paz por medio del Señor Jesucristo. ¿Entendemos eso? ¿Somos conscientes de esto? No somos personas pasivas frente al Evangelio. Somos actores dinámicos, somos deudores por el sacrificio maravilloso que Jesucristo fue e hizo en la cruz para que usted y yo seamos salvos por medio de la gracia. El versículo 16 dice, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todos los que creen, a los judíos primeramente, pero también a los gentiles. Si soy deudor por la salvación recibida en forma gratuita, repito, si usted y yo somos deudores por la salvación recibida,
¿Por qué tengo que avergonzarme de compartir la manera de ser liberados del virus del pecado? ¿Por qué tenemos que avergonzarnos en compartir este mensaje precioso? El Evangelio es poder para todos los que creen. En otras palabras, si tengo la vacuna para liberar del virus que mata el alma y que mata el espíritu, ¿por qué no compartirlo si lo he recibido de manera gratuita? ¿Por qué avergonzarme en compartir la vacuna que mata el alma y el espíritu a tanta gente necesitada? Verso 17. De hecho, dice el texto, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, el cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Querida iglesia, cuando Cristo murió y resucitó, la justicia de Dios quedó satisfecha en su totalidad por la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Y el que recibe a Cristo por fe, en pleno ejercicio de su libertad, vive para Dios y se convierte en un agente de orden. Ojo con esto. En el ejercicio de su libertad, vive para Dios y se convierte en un agente de orden. Por lo tanto, si la justicia de Dios está satisfecha y la restauración del ser humano es una realidad y es factible adquirirlo de manera gratuita, tengo que mostrar con mi estilo de vida que el justo vivirá por la fe. Ahora, ¿qué sucede si la gente rechaza el mensaje del Evangelio? La Biblia habla de lo que dice la ira de Dios. Romanos 1:18 dice lo siguiente: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, dice Pablo. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusas. Querida iglesia, si todos entendiésemos esto, no habría tanto dolor y tanta miseria en el mundo. Si la restauración del ser humano está dada, quienes rechacen están sujetos a la ira de Dios. El concepto de felicidad, de gozo que todos los seres humanos buscan y aspiran, está al alcance del ser humano. Está al alcance. Pero las personas que rechazan esto están sujetos a la ira de Dios, que se manifiesta con la gente injusta que por su maldad mantienen prisionera a la verdad. Entonces hay un sistema regentado por seres humanos llenos de maldad que buscan por su maldad mantener prisionera a la verdad. Por eso se manifiesta la ira de Dios. Por lo tanto, para todos los seres humanos no existe ninguna excusa en rechazar la oportunidad que Dios ha creado para restaurar al ser humano. ¿Acaso no es hermoso el mundo en que usted y yo vivimos? Dios ha creado un mundo maravilloso, hermoso. Tiene todo lo necesario para vivir disfrutando de una comunidad saludable. Pero el texto también dice, lo invisible de Dios se manifiesta ¿de qué manera?
Su poder y su naturaleza divina es factible que ésta se manifieste en nosotros. Esto quiere decir que la naturaleza de Dios es factible que yo lo pueda adquirir. ¿Cómo lo puedo hacer? La experiencia de lo que es la paz, el amor y la justicia es lo que Dios se ha manifestado. Es posible la paz, es posible el amor, es posible la justicia. Pero los que rechazan a Dios y por su maldad obstruyen la verdad son los factores de caos que tienen al mundo de cabeza. La experiencia de lo que es la misericordia, lo que es la ayuda mutua, la experiencia de lo que es el desarrollo, la experiencia de lo que es el bienestar, la experiencia de lo que es el placer lícito, el placer legítimo. Con todo lo que Dios ha hecho, nadie tiene excusas para rechazar su amor. Pero lamentablemente, el mundo es un caos. Lamentablemente existen enormes cantidades de recursos que se utilizan para obstruir la verdad y desarrollar lo contrario de lo que Dios ofrece. Aquí la palabra de Dios muestra que Dios ofrece una experiencia de lo que es desarrollo, bienestar y placer lícito, de placer legítimo. Pero estos sistemas de maldad hacen todo lo posible para desarrollar dolor, angustia y placeres ilícitos, placeres ilegítimos. Por eso la Biblia habla de la ira de Dios. ¿Cuál es el efecto de la ira de Dios? Dice el versículo 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus propios cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Verso 26. Por lo tanto, Dios les entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron la relación natural por lo que van en contra de la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas, los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismo recibieron el castigo que merecían su perversión. Aquí quisiera expresarme con continuo y con temor y temblor para decir lo siguiente. El efecto de la ira de Dios, como dice el texto, es que Dios entrega a los malos deseos del corazón que conducen a la impureza sexual. Quiero enfatizar el término que la impureza sexual es el efecto de la ira de Dios cuando Dios les deja a cada uno actuar como cada uno quiere. Y la impureza sexual en forma horizontal está dividida en varias partes, pero todos en el mismo nivel horizontal. La infidelidad conyugal es el resultado de la impureza sexual. Y la infidelidad conyugal va a estar sujeta a la ira de Dios. Honroso sea sobre todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios, dice Hebreos 13. Clarito, no hay que darse las vueltas. El tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es una impureza sexual, resultado de la ira de Dios en las personas. La homosexualidad, el lesbianismo y toda desviación sexual se encuentran exactamente en el mismo nivel. Pero el amor de Dios actúa para todas aquellas personas que han caído
se han sometido a estos placeres ilícitos, porque un placer ilícito es la infidelidad conyugal. Un placer ilícito, ilegítimo, es tener relaciones sexuales antes de casarse. Un placer ilegítimo, ilícito, es tener relaciones sexuales hombres con hombres, mujeres con mujeres. Todas las aberraciones sexuales son placeres ilícitos que están sujetos a la ira de Dios. Quienes actúan en estos momentos, en estos tiempos, para motivar, para que se desarrolle el placer ilícito y que tienen enorme cantidades de recursos económicos y políticos y que cautivan la verdad, estarán sometidos a la ira de Dios. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Yo tengo que decir de manera directa, porque recuerden que la iglesia no puede ser neutral. La iglesia tiene que alinearse a la verdad y a la justicia. ¿Quiénes son los que movilizan todo esto? Es la agenda globalista y su brazo ejecutor de la ideología de género, inclusive en las Naciones Unidas. La ideología de género es el conjunto de ideas sin ningún sustento científico, que con su ciencia, sin verdad y una tecnología sin moral, quieren imponer a los gobiernos del mundo algunos aspectos que voy a indicar. Usan los medios de comunicación, radio, prensa, televisión. El 80% de los medios a nivel mundial están bajo el control de 8 transnacionales. Ellos son quienes imponen los medios. Este movimiento para cautivar la mente de los jóvenes, de la gente, de que se disfrute un placer ilícito. Y hagan todo lo posible para cautivar la verdad. Estos movimientos de la agenda globalista quieren utilizar las leyes de la educación, políticas estatales, para que la educación de los niños esté bajo el cuidado del gobierno y no de los padres. Querida iglesia, no es posible, introduzco un tema complicado aquí, no es posible cambiar el ADN de un varón a una mujer o viceversa. No es posible. Voy a dar un ejemplo claro. Si yo, varón, nombre Luis, siento que hay una mujer dentro de mí y percibo que soy mujer Luisa, por así decirlo. Si yo me muero, 20 años después encuentran por ahí los restos de mi cuerpo, investigan quién, a quién pertenecía ese cenizas, ese polvo, y van a detectar que yo, Luis, que representa ese cadáver, representa a un varón. ¿Escuchó eso? Por lo tanto, el ADN en vida y en muerte y mis restos siempre serán de un varón, como el de una mujer siempre serán. Y si yo cambio mi constitución biológica, entre comillas, mutilándome de cualquier manera, así sea yo mutilado, siempre mi ADN indicará que soy varón. Por esa razón estamos diciendo que la ideología de género es un conjunto de ideas sin sustento científico, una ciencia sin verdad y una tecnología sin moral. Amada iglesia, debemos esto meditar.
con cuidado. Pero aquí hay otro problema, y es la manipulación del lenguaje. Al cambiar las palabras, cambian las cosas, se suele decir. Pero esto no es verdad. Voy a poner algunos ejemplos. Miren lo que es la manipulación del lenguaje. La interrupción del embarazo versus el aborto. Es una manipulación del lenguaje. No hay interrupción del embarazo. Eso se llama aborto, porque el embarazo no se puede interrumpir. Porque la palabra interrumpir significa que un tiempo se interrumpe y luego continúa. No hay cómo hacer eso. El desarrollo de un embarazo es siempre continuo. Si alguien dice se interrumpió el embarazo, implica que se abortó. No hay otra explicación. Otro concepto de aquí, con mucho cuidado, por favor. A veces nosotros, como iglesia evangélica, puede haber predicadores que estén predicando para abrazar, alentar a la congregación, acariciar sus espaldas. Y se requiere en ciertos momentos hacer eso. Pero la iglesia tiene que predicar contra el pecado. Esa es su responsabilidad. Nosotros como predicadores no apuntamos a dar gusto a la gente, sino ser obedientes a Dios y a su palabra. Guste o no guste. No estamos para ser amigos, para que la gente nos aplauda, nos mime. No. Estamos para predicar la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Otro ejemplo de la manipulación del lenguaje. La salud sexual y reproductiva, como la capacidad de disfrutar una vida sexual satisfactoria, versus promiscuidad. ¿Dios diseñó el placer sexual? Sí, dentro del matrimonio. Pero decir salud sexual y reproductiva para disfrutar la vida sexual satisfactoria en cualquier forma es una manipulación del lenguaje, porque la palabra exacta es promiscuidad. Por eso se promociona esta agenda globalista, el abuso de niños, el comercio de blancas, como se suele decir, o el tráfico de blancas. Esto se llama promiscuidad. Otro ejemplo, matrimonio igualitario. No existe. No es posible el matrimonio igualitario. Y no tiene que ver esto, que la iglesia sea homófoba, para nada. La iglesia se debe caracterizar de levantar al que está caído. Así como levanta a hombres o mujeres que han caído en infidelidad, buscando restaurar el matrimonio, así la iglesia levanta con amor a personas jóvenes que han caído en promiscuidad sexual, como también a homosexuales y lesbianas. Y toda relación sexual, la iglesia tiene que trabajar con amor, pero con firmeza. No hay matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque la palabra matrimonio está ligado a matriz. Entre hombre y una mujer hay matrimonio porque en esa relación hombre y mujer, la mujer tiene matriz donde puede generar la vida de un nuevo ser. Entre dos hombres eso no es posible. Entre dos mujeres eso no es posible. Por lo tanto, no existe matrimonio igualitario. No existe. Pero ¿sabe qué? También la manipulación del lenguaje se utiliza en las iglesias evangélicas, manipulando a la gente para indicar toda la teología de la prosperidad. Es manipulación del lenguaje para indicar que los hijos de Dios son hijos del rey, para motivar
a tener una vida en abundancia. Eso es una mentira. Es una manipulación del lenguaje. Eso es obstruir vía la maldad la verdad. Y estarán todos los que siguen la teología de esa riqueza que se apunta, la teología de la prosperidad, sujetos a la ira de Dios. La guerra cultural es otro tema. El sentir una orientación sexual versus la naturaleza de ser en función de su propia biología. Es una guerra cultural terrible. Yo puedo, alguien, si viene un hijo, viene donde el padre y dice, quiero cortarme la mano, tendrá que ser llevado seguramente a un psicólogo o que se le dé una atención especial, ¿no le parece? El padre se quedaría espantado si quiere cortarse la mano, por así decirlo. Pero si un hijo dice, sabe, siendo varón, quiero ser mujer y quiero, obviamente, estar sujeto a todo tipo de operaciones para ser mutilado su cuerpo y querer ser cambiado de varón a mujer, que no hay cómo, que no es posible. Qué tristeza que haya médicos que utilicen la ciencia sin verdad y la tecnología sin moral para hacer esto solo por plata, solo por dinero. Esos médicos están sujetos a la ira de Dios. Noten que lo que estoy diciendo es duro, pero por dinero no puede cambiarse la verdad, porque no hay cómo transformar genéticamente de un hombre a mujer o viceversa. El lobby político de los grupos LGTB. Este tema no es en contra de estos grupos de homosexuales, para nada. Querida iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, en el ministerio que la Iglesia del Batán tiene, trabaja bastante con estas áreas de homosexuales. Yo he abrazado a personas homosexuales que se han estado muriendo por SIDA. Sus lágrimas, su saliva han empapado mis mejillas. La iglesia tiene que abrazar, amar, cuidar, levantar, apoyar, ayudar. No es la que juzga ni aplasta, es la que confronta la verdad y levanta para la gloria de su nombre. Pero este grupo político colectivo quiere usar los recursos del Estado para cambiar de sexo, sabiendo que esto es imposible, ya que es un absurdo científico. ¿Por qué tiene que el Estado pedir dinero a los contribuyentes a través de los impuestos nuestros para pagar a que la gente sea mutilada? Eso no es correcto. Eso no es justo. ¿Le gusta el Estado o no le gusta el Estado? Eso no es correcto. Que yo pague impuestos para pagar a alguien que sea mutilado su cuerpo. El disfrutar de placeres lícitos versus a disfrutar placer ilícito, como este grupo LGTB apunta. Todo por placer ilícito, rompiendo principios éticos y morales. Y obligar por medio de la ley, coartando el principio de libertad. ¿Por qué tiene que obligarse por medio de la ley? ¿Pueden dos hombres que tienen esa tendencia a vivir juntos? Claro que sí, sin ningún problema. Le respalda si tienen que ver algo con la parte económica de adquisición de bienes, sin ningún problema. Pero no se obliga a través de la ley.
a intentar un matrimonio mal llamado igualitario. Déjeme decirles esto con mucho cuidado. Beatriz Preciado, tiene un libro llamado Manifiesto Contrasexual. Ella dice, fíjese, la creación de una nueva naturaleza presenta ella como opción. Ya no existe género masculino, ya no existe género femenino, existe solo cuerpos hablantes. Esa es su tesis. Beatriz Preciado, en su manifiesto contrasexual. Ella dice, ya no hay mujeres, ya no hay varones, solamente hay cuerpos hablantes. Y más aún, la equivalencia del cuerpo de una mujer y del cuerpo del hombre es el ano. Y se debe considerar como el centro contrasexual del placer. Todo este movimiento apunta a destruir los valores de la sociedad. Y la iglesia de Cristo tiene que enfrentarlo, pararlo a los sistemas y abrazar con amor a las personas que caen. Al infiel, hombre o mujer, al joven que tiene relaciones sexuales antes de casarse, al homosexual, a la lesbiana y a todas las personas que ejercitan aberraciones sexuales. A ellos hay que entender la red de amor que el Evangelio de Jesucristo lo da. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Pero no solamente es esto, por favor. Verso 28 del capítulo 1 de Romanos dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez les entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Entonces, cuando estos sistemas que apuntalan a desarrollar el placer ilícito, el texto bíblico dice que se les entrega una depravación mental para que hicieran lo que no deben hacer. Y se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Qué tremendo, ¿verdad? Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños, malicia, chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian en las maldades, se rebelan contra sus padres, insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Querida Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, es tiempo de levantarnos, de mostrar la validez de la palabra de Dios a través de nuestro estilo de vida. Si no tomamos en cuenta lo que dice Dios, si no aceptamos el beneficio de su amor, lo que Dios hace es abandonar al ser humano sus propias decisiones. Y el resultado es la depravación mental para que hagan lo que no deben hacer, generando una conducta dañina a la sociedad, llenándoles de perversidad, avaricia y depravación. Qué fuerte, ¿no? Por eso la iglesia es columna y fundamento de la verdad, a través de la bandera del amor y de la restauración por el poder del Espíritu Santo. Para mantener esta posición de conseguir el placer ilegítimo en todas sus formas, para mantener el disfrutar estos placeres ilegítimos que estos sistemas como la agenda globalista usa las Naciones Unidas, usa los medios de comunicación, usa el poder político. ¿Qué es lo que queda? La insensatez, la deslealtad, la insensibilidad, la soberbia, la insolencia, la arrogancia
el homicidio y entre ellos el aborto. Tenemos que hacer, Dios nos permita hablar claramente del aborto, claramente, con datos, con fechas. Es importante que la iglesia evangélica aprenda a discutir con personas que no piensan igual, para demostrar y la defensa de la fe permita demostrar la validez de la palabra de Dios. Las iglesias tienen que ser abiertas para que se traten esos temas, para escuchar pensamientos contrarios al texto bíblico, pero nosotros demostrar la validez de defender nuestra fe con sencillez, con humildad y con amor. Para evitar que todo esto suceda, ¿sí? Para evitar que estas personas que manejan estos sistemas, que practican la maldad y que aplauden a los que hacen, tenemos que mostrar a la sociedad lo que es el amor de Dios. ¿Cómo se demuestra a la sociedad que somos parte del amor de Dios? Siendo agentes de orden, de influencia en el lugar donde Dios nos ha puesto. Usted, hermano querido de la Iglesia de la Alianza, no es miembro de la iglesia cuando va al templo únicamente, no. Es los lunes, los martes, los miércoles, todos los días de la semana, en su hogar, en su lugar de trabajo. Ahí debemos ser agentes de orden y influenciar en nuestro lugar de trabajo. Compartir la fe en ese ambiente para que la gracia de Dios se muestre. Las personas experimenten que los placeres lícitos producen contentamiento, gozo y paz. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad que sí podemos disfrutar placeres lícitos que generen contentamiento, gozo y paz. Y una vez que el poder del Evangelio muestre su efectividad, por ser poder de Dios para los que creen, podemos regocijarnos por la fe que tenemos en común. Querida iglesia, el amor, el respeto mutuo y el pleno ejercicio de la libertad es lo que produce el poder del Evangelio. Tengamos un momento de oración. Padre querido, ayúdanos, oh Señor. Somos heraldos del Evangelio. Permítenos, oh Dios, confrontar a estos sistemas que por su maldad quieren obstruir la verdad. Ayúdanos como Iglesia Alianza a ser los heraldos de la verdad, los que anunciemos el poder del Evangelio para salvación de todos los que creen. Ayúdanos como Iglesia, que cada miembro de la Iglesia de la Alianza, en su lugar de trabajo, en su hogar, seamos agentes de orden. Espíritu Santo, ayúdanos, danos la convicción, la fortaleza para llevar el Evangelio, para dar esperanza a los que no tienen voz. Ayúdanos a levantar al caído, al que, como efecto de sus placeres ilícitos o ilegítimos, han arruinado sus vidas y sus hogares. Ayúdanos a amarles, meter nuestra mano, levantar sus vidas con amor, abrazarles y mostrarles que el poder del Evangelio transforma y cambia, que si es posible los placeres lícitos. Espíritu Santo, ayúdanos a no ser iglesias dormidas. Despiértanos en un avivamiento poderoso para la gloria de tu nombre. Oramos, Señor, también porque esta violencia que estamos viviendo en el país muestra que a través de la intención de resolver con leyes no resuelve la realidad en que estamos viviendo. Oramos, Señor, para que el pueblo ecuatoriano
se humille delante de Dios y se detenga la delincuencia y las muertes violentas. Pero cada miembro de la Iglesia de Cristo, en su lugar donde está, se convierte en muro de contención para evitar la violencia. Oramos también fuera de nuestra nación, por Shanghái, China, en su rebrote que ha tenido del COVID-19. Dirige a las autoridades que la solución está en ti, oh Señor. Señor, en nuestro país hay mucha gente enferma. Hospitales, clínicas, provee sanidad. Oh Jehová de los ejércitos, provee sanidad en ellos. Señor, al trasladarnos a otros países, vemos en México estas estadísticas pavorosas. Fallecimientos y en su mayoría mujeres. De cada 10 fallecidos, 6 son mujeres. Ayúdanos, oh Dios, a mostrar que el Evangelio cambia vidas y que esta agenda globalista sea destruida en el nombre de Jesús a través de las grandes organizaciones que con poder económico y político están destruyendo vidas. Y el feminismo es otro elemento que te pedimos que tú nos ayudes a enfrentar con valentía y amor. Tú hiciste a la mujer y al varón exactamente iguales en dignidad y honor y en valor. Tu palabra, Señor, da dignidad al hombre y a la mujer exactamente de manera equitativa. Señor, ayúdanos a promover tu palabra. Señor, oramos también por nuestros hermanos misioneros, por la pareja misionera Brito Reimer, quien están por salir a Medio Oriente. Espíritu Santo, toma sus vidas. Y a la Iglesia Nacional, y a cada iglesia, a cada pastor de la Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, ayúdanos a tener la fortaleza para compartir estos temas a nuestros miembros. Gracias de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo.